Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube Asturiano y Familiar Crónicas de Asturias, en el que hoy vamos a hablar de gastronomía, con una nueva receta de cocina. Se trata del mítico plato de fabada asturiana que también cocinamos en nuestro Principado. La fabada asturiana, considerado como uno de los 10 platos más conocidos de la gastronomía española, empezó a consumirse en el siglo XVI, datando su primera referencia escrita en prensa en el año 1884. De todos los platos de cuchara, la fabada asturiana es el más reconocido dentro y fuera de nuestro Principado, y un guiso que, tradicionalmente, se cocina en los días con poca prisa, generalmente a la hora de la comida de mediodía, y que es continuado por amenas tertulias familiares o entre la mejor compañía posible. Las legumbres autóctonas de la región, amparada por la indicación geográfica protegida faba asturiana, pertenece a la especie Phaseolus vulgaris, de la variedad tradicional granja asturiana. Sana, entera, limpia, seca y seleccionada artesanalmente, garantiza la mejor calidad del principal ingrediente de este icono de la gastronomía asturiana. La mejor temperatura para su cultivo oscila entre los 18 y los 24 grados centígrados. Horquilla habitual en Asturias, pues entre los meses de mayo y septiembre. El suelo donde se cultiva no debe ser arcilloso, aunque tiene que presentar cierta humedad. Una vez cultivada, la fava de la granja se deseca a temperatura ambiente, si bien tradicionalmente también se puede consumir les faves fresques entre los meses de septiembre y octubre. Y ahora sí, tras esta breve introducción del cultivo de las fabas, comenzamos con la receta del vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy serán los siguientes: 1 kilo de fabas, 4 chorizos asturianos, 4 morcillas asturianas, 300 gramos de lacón salado, 300 gramos también de panceta salada y por último, sal fina. La elaboración es sencilla, pero como todo, vamos a explicarla paso a paso para todos los cronistas. La noche anterior a la prevista para cocinar, vamos a poner todas las fabas a remojo en una cazuela. Al día siguiente añadiremos las fabes, previamente escurridas, a otra cazuela que cubriremos de agua fría y que pondremos al fuego junto con el compangu, chorizo, morcilla, tocino, panceta. Una vez haya arrancado a hervir, puede ser necesario un desespumado del guiso para eliminar posibles impurezas que toda legumbre puede presentar. Una vez finalizado este proceso, asustaremos la fabada añadiendo un chorro de agua fría que corte el hervor y bajaremos la temperatura del fuego, dejando evolucionar el guiso durante unas 2 horas y media aproximadamente. Antes de decir el secreto de una buena fabada asturiana, saca las manos de la comida y suscríbete al canal y comparte esta receta con todos tus amigos y familiares para que aprendan a hacerla. Ahora sí, el secreto de una buena fabada asturiana se encuentra en asustar a esta 1 o 2 veces más a lo largo de la cocción, mientras se mueve la cazuela en la que se está elaborando, y nunca remover las fabas para evitar romperlas. La fabada asturiana estará lista para comer cuando la piel de la faba no se aprecie en la boca y el caldo tenga una densidad casi de crema ligera. Además, en el guisado de la fabada asturiana hay que tener en cuenta que recoge un punto extra de sabor una vez haya reposado en torno a un día desde que se elaboró, y que en general conviene rectificar de sal al final del proceso de guiso contemplando este punto extra de sabor. Ya para finalizar, muchas gracias por compartir esta y muchas más recetas con nosotros, y ya sabéis que para que hagamos más y más os tenéis que suscribir al canal. Esperamos veros muy pronto de nuevo por este canal. Un abrazo muy fuerte y nos vemos como siempre en el próximo vídeo de la próxima semana. ¡Hasta luego, cronistas!